Bueno, lo decíamos, ¿no? Sí, señor. Tenemos un amigo de la casa acá con nosotros. Un queridísimo amigo, el Jano Gavar. Felicitaciones, querido Jano. Arrancó una nueva temporada de Sin Fronteras. Empezó una nueva temporada. Primero que nada, la alegría de estar acá con ustedes, cosa que no me esperaba, de estar invitado en este programa, que lo veo a veces cuando me levanto muy temprano. Me levanto temprano, pero a veces no tengo tiempo de ponerme a mirar la tele, me distrae, entonces tengo que hacer otras tareas. Pero bueno, una alegría estar acá y también haber estrenado anoche Sin Fronteras, junto a Maite Sarasol, Álvaro Padrón, a todo el equipo que hace Sin Fronteras, que son unos cuantos más, naturalmente. Y bueno, en medio de esta coyuntura tan compleja que tenemos en el mundo, que ya era de por sí compleja, porque el mundo es muy complejo, bueno, arrancamos con el tema de Ucrania, que creo que centraliza por estas horas la atención del mundo, más allá de que existen otras guerras y otras realidades que también están muy ligadas a todo esto, ¿no? Ya nos vamos a meter de lleno en lo que es la coyuntura a nivel mundial, pero ¿cómo es hacer un programa de contenido internacional en la televisión abierta, ¿no? Porque no hay. No suelen haber, hubo algunas experiencias en Canal 5, en alguna oportunidad. Yo tengo el hábito, por mi propia deformación, de estar mirando siempre cadenas internacionales y siguiendo de cerca los acontecimientos mundiales, más allá de que de pronto coyunturalmente no los esté trabajando en el medio o en los medios donde los trabajo en ese momento o en este momento aquí. Ahora sí, porque estamos haciendo un programa específico y además estamos con las noticias internacionales todos los días trabajando. Pero de todas maneras, yo creo que lo que nosotros nos hemos propuesto con todo el equipo es justamente tratar de poner en pantalla un programa que aporte contexto de las realidades, porque, a ver, yo en el informativo vengo y en 1 minuto y medio tengo que contar una historia que es larguísima y que es mucho más compleja de lo que uno puede hacer en 5 o 6 párrafos. Entonces uno tiene que limitarse simplemente a veces a lo informativo elemental para que la gente esté informada, pero no te podés extender mucho más en consideraciones que te pueden hacer entender, sobre todo con guerras tan complejas como estas. Aunque ninguna realidad es fácil de entender, porque si querés hablar del conflicto colombiano, es muy difícil hablar de una matanza, podés dar los detalles, podés hablar de un candidato, podés hablar, pero no podés explicar todo el contexto, por hablar de algo cercano, Sí, ¿no? sí. Y entonces creo que la apuesta nuestra ha sido, y esperamos estar lográndolo, dar una contextualización que además se apoya en gente muy calificada, porque siempre tenemos algún Zoom con especialistas, con gente que es protagonista, como ha pasado con algunos exmandatarios, por decir algo, Evo Morales, que ha estado en el programa en el ciclo pasado. Pero sí dar otras miradas y otros aportes, y naturalmente que ahí cobra un valor fundamental esa bajada a tierra que nos hace siempre Álvaro Padrón, con su conocimiento, con su estilo, con su forma de hacernos entender cosas que realmente son en las que están basadas todas esas realidades. Hay veces que la gente hoy día, porque uno sabe que uno trabaja con estos temas, te dicen, ¿qué pasa con la guerra? ¿Por qué? Y uno dice, pará, ¿qué quieres saber? Porque es muy difícil esto, en 2 minutos no podemos explicar un conflicto de estas características y tratar de hacer entender a la gente que no es Nacional contra Peñarol, que no hay que tomar una posición por un lado o por el otro, que sí hay cosas horrorosas y que sí hay actitudes que son netamente invasivas, pero que no es una cuestión de buenos contra malos ni de una realidad tan simple que la podamos resolver. Y aparte suele ocurrir algo en general, ¿no? Que nosotros, incluido yo también, solemos vivir en nuestro círculo y el mundo es algo lejano, ¿no? Como decía Mafalda, por suerte el mundo queda tan lejos. Es decir, y cuando vienen estas cosas, ahí viene una ansiedad por saber. Pasó hace no tanto tiempo con el regreso de los talibanes a Afganistán. Es decir, bueno, ¿y esto qué es? ¿Por qué de vuelta? ¿Qué pasó? Si Estados Unidos, si aquello y lo otro. Y ahí hay que tratar de hacer entender cómo funciona el mundo, que creo además que nosotros tampoco lo sabemos, ¿no? Apenas si lo atisbamos. Pero además hay otra cosa, por ejemplo, hoy por hoy que hay una subida de precios en general, de un montón de cosas, y la explicación en alguno de esos casos es por la guerra de Rusia y Ucrania, si nos tendrá que interesar las cosas que pasan por ahí, y nada menos en este caso como una guerra, cuando nos están influyendo directamente, ¿no? Bueno, o sea, no es que nos caiga un balazo como una bala, pero las balas acá se transforman en aumento de precio. Las guerras tienen un impacto, sobre todo ahora muy claramente, en lo energético, y a partir de ahí empieza a darse toda esa cadena que termina y después, no sé, sabrán los economistas, los analistas, si tiene que ver que suba el precio de los huevos con que ataque Rusia a Ucrania.
Sí que siempre esas variables, que también tienen otro tipo de realidades económicas y de intereses que subyacen, están relacionadas con este tipo de conflictos. En este caso, hablamos de un conflicto donde Europa, por ejemplo, para poner en contexto, depende en gran medida del gas ruso. Entonces la posición de Europa con respecto a esta guerra es muy diferente a la que puede tener Estados Unidos, que la ha atizado bastante, o China, que tiene otros intereses. Creo que la guerra en este caso no le conviene a ninguno, pero al que más le conviene podría ser a Estados Unidos, porque ahora también eso genera otro reacomodo económico, otro reacomodo político y geopolítico. Pero en cualquier caso, ese impacto, hace no mucho, cuando había un atentado de Al-Qaeda importante, subía el precio del petróleo a nivel internacional. Bueno, ahora Al-Qaeda desapareció, quedó un poquito de lado, ahora son otros los actores, pero eso también está impactando duramente en la economía mundial, y ni que hablar en el campo energético, porque Rusia es uno de los principales abastecedores de gas del mundo, por citar algo, ¿no? Sí, sí. No en vano Estados Unidos ha vuelto a tocar sus famosas reservas estratégicas que fueron creadas precisamente en la década del 70 con la crisis del petróleo de los países árabes, cuando subieron los precios del petróleo por la guerra con Israel. Entonces, a partir de ese momento, esa reserva pasó a ser un elemento también para Estados Unidos de control. Y bueno, por ahí creo que tiene que ver el impacto que va a tener en las economías regionales. Eso lo han estado explicando mucho los economistas y los analistas. También la CEPAL hace unos días se manifestó con respecto a esta situación y el impacto que va a tener la guerra en la economía latinoamericana, ¿no? ¿Hay un estimativo de cuánto tiempo más vamos a sentir los efectos de esta guerra que no ha terminado? Además? No podría yo decirlo, pero sí que hay, digamos, para rato consecuencias. Después se verá cuáles son las económicas, cuáles son las humanitarias. Hay algo que es cierto, hoy los muertos los pone Ucrania, los intereses los ponen otros, los muertos los pone Ucrania. Y entonces es muy difícil saber. Hoy hay una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU a pedido de Rusia, porque está siendo acusada Rusia de una matanza en la ciudad de Bucha, que es una localidad cercana a Kiev, en el noreste, donde se dieron los peores combates en los alrededores de la capital. Cuando han entrado los ucranianos han encontrado cuerpos en determinadas condiciones, fosas comunes, pero es muy difícil también desde lejos decir si fueron efectivamente los rusos. Por eso Rusia dice que fue obra de los nacionalistas ucranianos, que quieren generar una especie de ataque de falsa bandera, como se les llama, para generar a nivel internacional una reacción. Pero bueno, esos son los resultados de las guerras y los intereses que subyacen. Reacción que en muchos casos los ucranianos se han quedado esperando, sobre todo de parte de Europa. Hoy hay alguna negociación, Ucrania promete que no va a ser parte de la OTAN, sí va a ser parte de la Unión Europea, pero no parte de la OTAN. Es que no va a poder. Que es lo que le preocupa a los rusos, que los misiles queden allí estacionados a 5 minutos de Moscú. Bueno, todas esas cosas. El que origen de esta historia, negociando. si lo vamos a buscar en lo inmediato, porque obviamente tiene raíces más profundas en dos pueblos que tienen el mismo origen prácticamente, como rusos y ucranianos, está en la desintegración de la Unión Soviética, el rol que han tenido estos países y ese espacio vital del que hablaba Hitler también, ¿no? Del espacio vital alemán, en este caso el espacio vital ruso. Durante mucho tiempo fueron todos estos países hasta que dejaron de serlo, y entonces Occidente le ha quedado prácticamente en las fronteras, y ahí hay toda una realidad que también hay que atender porque tiene mucho que ver con esta guerra, ¿no? Qué grande. A mí lo que me gusta de Jano, que habla muy clarito, su equipo, todos te explican la situación, pero bien clara, hablando claro para que la gente entienda. Muy ¿no? recomendable el programa, anoche lo estuve mirando, bueno, ya lo habíamos seguido el ciclo pasado, pero... Los domingos a las 8 de la noche. Quiero aclarar esto porque me querían matar. Yo ayer en las redes puse a las 9 de la noche, entonces fue a las 8 Ya está todo el pescado vendido a esa hora. Pero bueno, es a las 8 de la noche todos los domingos, y también lo pueden seguir en YouTube, aquellos que no lo hayan podido ver por algún motivo, como los que quedaron colgados ayer conmigo. Los que te siguieron. Exactamente, hay que destacar que todos los contenidos del canal automáticamente se suben a nuestro canal de YouTube, así que nos buscan ahí si se perdieron algo. Usted, si no vio Ciudad Viva de mañana, va y pone allí y lo ve. O sea que lo puedo ver de tarde. No tiene excusa. Ahí tenemos en pantalla precisamente imágenes del programa de anoche. Jano, muchísimas gracias. No, un gusto, una alegría estar muchísima acá suerte a esta hora de la mañana con ustedes. Y la última vez que estuvimos en un estudio de televisión juntos con Gabar, él tenía el pelo negro, no me acuerdo qué año. Yo era flaco y tenía pelo, imagínense lo que era. Era una experiencia que no prosperó. Que no prosperó. ¿Dónde nos hubiera llevado? Hay que conseguir ese material.